Bueno, iniciamos este tema de estadística, la estadística descriptiva. Luego pasamos a este punto, recolección de datos. Es decir, toda la información sobre un fenómeno que queremos investigar la recolectamos. Y vamos a iniciar el concepto de tablas de frecuencia. Este que está aquí es una tabla de frecuencias. Si yo trabajase, por ejemplo, en una empresa naviera y soy encargado de distribuir paquetes y tengo 30 paquetes de diferente peso, de 60, de 70, de 65 kilogramos de peso, y yo necesito informar sobre eso, conocer, por ejemplo, cuál es la variación de peso, cuál es el promedio de peso, entonces yo voy a utilizar el concepto de tabla de frecuencias. Contiene múltiples significados y lo vamos a aprender, pero lo más importante de que hablamos de clases. ¿De acuerdo? Ese peso yo lo voy a dividir en clases. Aquí surgen conceptos como qué es la distribución de clase, qué es el ancho de clase, y esto me lleva también a comprender que hay límites en esas clases, un límite inferior, un límite superior, y que a eso se le llama ancho de clase. Y también vamos a hablar sobre las veces que se repiten esos anchos de clase o esas clases en sí misma, y a eso le vamos a llamar frecuencia de clase. Aparte de todo eso, estas tablas de frecuencia me van a permitir a mí comprender qué significa frecuencia absoluta y para qué sirve, para qué se aplica, qué es una frecuencia absoluta acumulada, para qué se aplica, qué es la frecuencia relativa, qué es la frecuencia relativa acumulada, todo eso. Entonces, por ejemplo, tenemos este cuadro que está acá. A este cuadro le vamos a llamar tabla de frecuencias y sobre esto vamos a racionalizar toda esta presentación. La información que vamos a tener es una información en bruto y el poder sistematizarla a través de esta gráfica es una técnica que vamos a desarrollar, pero primeramente vamos a explicarla. Supongamos que tenemos pesos variados y en total tengo 30 paquetes. Encontré que tengo un paquete de 60 kilogramos y tengo un paquete de 130 kilogramos. Entonces voy a establecer un orden y voy a hacerlo a través de clases. Puedo determinar cuántas clases quiero y cuánto quiero que valga cada ancho de clase, pero vamos a comenzar. Entonces, aquí tengo clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Estas son 7 clases, ¿de acuerdo? Ahora, la primera clase tiene un límite inferior y un límite superior. Límite inferior, límite superior, límite inferior, límite superior, límite inferior, superior, límite inferior, límite superior. Ahora, si yo tengo que el límite inferior es 60 y el superior es 70, yo podría establecer una resta. Yo digo, de 70 menos 60 me da 10. Entonces, ¿qué significa 10? Significa el ancho de esta clase. El ancho de esta clase vale 10 unidades, en este caso kilogramos. De 70 a 80, ¿cuál es el ancho de clase? El ancho de clase es 10. Este ancho de clase vale 10. Este ancho de clase vale 10, 10, 10, 10. Entonces el ancho de clase es 10. ¿Y cuántas clases tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 clases. Cada clase tiene un ancho de 10 unidades. ¿De acuerdo? ¿Qué significa la frecuencia? Por ejemplo, ¿cuántos paquetes entre 70 y 70 kilogramos tengo? Tengo 3. Aquí tengo 6, 7, 9, 2, 2, 1. Hago la sumatoria y son 30 paquetes. Luego comenzamos con 3 conceptos: frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta consiste en que tomo el primer dato, que es la frecuencia que vale 3, digo 3 más 6, 9. 9 más 7, 16. 16 sumado con 9, 25. 25 más 2, 27. 27 más 2, 29. 29 más 1, 30.
Así es como tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Luego necesitamos calcular la frecuencia relativa. Y cuando hablamos de esta frecuencia relativa, entonces yo digo, ¿qué es la frecuencia relativa? Yo tengo que saber qué es la frecuencia relativa. Y entonces tengo el primer valor, que es 3, el cual voy a dividir entre 30, que es la sumatoria de la frecuencia. Y 30, que va a dividir a 3 entre 30 me da 0.1. Luego tomo 9 y digo 9, este 9 lo voy a dividir entre 30. 9 entre 30 me da 0.2. 7 entre 30, 23 centésimos. 9 entre 30, 3 décimos. 2 entre 30, 6 décimos. 2 entre 30, 6 décimos. Y 1 entre 30 me da 3 centésimos. Décimo centésimo. Entonces, ya tenemos la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa acumulada, tomo este valor, lo coloco de inicio, 0.1 más 0.2 me da 0.3 más 0.23, 53, más 0.3, 83. Y así de esta manera voy sumando hasta que me da 0.98 centésimos, que es un equivalente a 1. Entonces, hemos aprendido cómo sacar las frecuencias. Solo falta un último valor, que es el rango. Para calcular el rango me voy al límite inferior, que el inferior de todas las clases. Este es 60. Y me voy al límite superior total. Y este sería 130. Luego establezco una resta, 130 menos 60. Y esto es igual a 70. De acuerdo, 70 unidades. Quiere decir que esta tabla de frecuencias tiene un ancho total de, que al cual le vamos a llamar rango, de 60 es su mínimo, su máximo 130. Resto al mayor el menor y me da 70 unidades. Quiere decir que yo dividí 70 unidades entre 7. 70 unidades es el rango. Yo quería 7 clases, lo divido entre 7 y me da 10. Quiere decir que tengo 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada clase tiene un ancho de 10, de 60, 70, 10. Y que tengo un rango que vale 70, que inicia en 60 y termina en 130. ¿De acuerdo? Entonces hemos aprendido que frecuencia es todo lo que se repite. Hemos aprendido que las clases están organizadas de esta manera, a través de técnicas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas clases. También que tenemos una frecuencia acumulada, que consiste en que vamos a ir sumando 3 más 6 más 7, 16 más 9, 25 y 2, hasta llegar a 30. Una frecuencia relativa que dividimos 3 entre 30, prácticamente este es 3 entre 30, este es 6 entre 30, este es 7 dividido entre 30, 9 dividido entre 30, 2 dividido entre 30, 2 dividido entre 30 y 1 entre 30. Y luego la frecuencia relativa acumulada lo sumamos, ¿de acuerdo? 0.1 más 0.2 más 0.23 hasta llegar a un equivalente de 1, 0.98 centésimos con una equivalencia a 1. Y este es el concepto importante. Entonces la tabla de frecuencias tiene la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Las clases tienen un ancho de clase, una distribución de clase, ¿verdad? Distribuimos en 7 clases con un ancho de clase equivalente a 10, ¿de acuerdo? Y tenemos límite inferior y superior que me van marcando. Es así como tenemos el primer concepto.